población más joven hipertensa, población más joven con diabetes, que son enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Son las enfermedades que se asocian a la rutina y el momento en el que nosotros estamos trabajando. Hola a todos, les damos la bienvenida a nuestro primer podcast Hablando a lo Natural. Les voy a presentar a nuestros súper invitados. Por acá tenemos a Juan David Restrepo, que es nuestro fisioterapeuta, y tenemos a Erika Acosta, que es nuestra terapeuta y psicóloga. En este primer podcast vamos a hablar un poco del sobrepeso y de cómo nos afecta en el sistema locomotor. Y yo quisiera empezar pues saludándolos a ustedes. ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten? Hola Lady, ¿cómo estás? ¿Cómo Muy vas? bien. ¿Cómo van? ¿Todo Bien, gracias. súper? Súper. Yo quisiera empezar con esa pregunta y es, ¿qué es el sistema locomotor? Bueno, el sistema locomotor en realidad es un conjunto de tres sistemas, lo que confiere lo que viene a ser músculos, articulaciones y huesos. Y cerebro también. Sistema nervioso central. ¿Cómo podemos decir que afecta ese sobrepeso en ese sistema, no? ¿Cómo podríamos decir, bueno, es que tengo sobrepeso, me afecta, podríamos decir en el tema de las rodillas, porque es muy común que uno dice, yo creo, tengo sobrepeso, me duelen las rodillas, me están crocantes las rodillas y duelen y se siente mucho más en el tema de las rodillas, ¿no? ¿Qué es lo que uno siente? Pero yo imagino que por dentro afecta obviamente a otros puntos del cuerpo, pero digamos que los casos más severos empiezan siempre a notar en el área de las rodillas, ¿cierto? Sin embargo, a nivel locomotor, o sea, todo lo que es pues, movimiento, ¿sí? Porque estamos hablando de lo que es el movimiento, no solamente la obesidad afecta eso, sino que también afecta la función, ¿sí? Entonces la persona a la hora de desplazarse le limita por dolor, a la hora de subir unas gradas causa el dolor, a la hora de correr, trotar, ¿sí? Y normalmente pues, o a la hora en el trabajo, ¿sí? Es que tanto tiempo esté sentado, ¿sí? Entonces no solamente estás sentado, sino que también tienes una carga que es el peso tuyo, ¿sí? Entonces, cuando la persona va a moverse, ya tiene una carga encima, ¿sí? Ya sea la grasa, la masa corporal que está mucho más aumentada, entonces eso le limita el movimiento. Por ejemplo, pues, pacientes que yo he tenido con un tipo de obesidad, o sobrepeso, que ya tienen lesiones, por ejemplo, esguinces, esos desgarros, se ponen más propensos a eso. Y porque también ya el tope, ¿sí? Que tiene uno a nivel de las articulaciones ya está aumentándose. Entonces, por eso lo que tú decías en rodilla. Normalmente en las rodillas, pues todo lo que es los meniscos, ¿sí? Todos esos amortiguadores que tenemos nosotros a nivel articular se ven comprometidos. Sí, porque cuando tú has comido pollo a veces, que has visto que por ahí hay un cuerito, eso es lo mismo que está a nivel de los meniscos, a nivel de la rodilla. Entonces eso tiende a alterarse por el roce y por la carga constante, ¿sí? Entonces, pero lo que nosotros hacemos es regenerar el líquido que hidrata o nutre esa articulación. Lo que pasa es que con los años, con el peso, la carga aumenta. Entonces, el equilibrio entre nutrición y el equilibrio entre desgaste se pierde. Entonces empieza a desgastar más y la nutrición, todo lo que es el agua, todo lo que es el colágeno, todo lo que es el movimiento y ese roce empieza a alterarse. Entonces normalmente la obesidad, los pacientes tienden a tener esos compromisos locomotores porque el peso da una carga adicional a la articulación. Hablamos de sobrepeso cuando en el índice de masa corporal tenemos un compromiso que es una medida que está un estándar ya, ¿sí? De 25.9 hacia arriba, ¿sí? Sobrepeso. Cuando empezamos a hablar lo que es obesidad tipo 1, tipo 2 y tipo 3, son obesidades que se van, bueno, sí, sobrepesos que ya van aumentando en su índice de masa corporal, ¿sí? Porque ya sabemos que es una relación entre estatura y peso, ¿no? Eso es lo que es el índice de masa corporal. Entonces, normalmente, cuando empieza a aumentar, entonces, eso es no solamente también a nivel cromotor, sino a nivel sistémico, ¿sí? Y eso empieza a repercutir en las actividades de la vida diaria. Entonces le dicen a uno, no, es que yo cuando joven, yo corría esto, o bueno, entonces, pero a diferencia es que es la obesidad, estamos viendo que cada vez se atrasa más a nivel de los rangos de edad. De unos 20, 30 años para allá, uno empezaba a ver las personas de 50, 40 años con obesidad, ¿sí? Ahora vemos que jóvenes de 20, 15, y niños. 10, 12 niños empezando con compromisos de obesidad. Y uno dice, bueno, ¿qué está pasando?
Entonces, normalmente, pues también a nivel cultural, vemos que los papitos consideran que es bien que los niños se vean gorditos, porque se ven sanos. O las abuelitas El dicen, no, delgadito es el que El uno que dice, está- ay no, sí, en la casa es, ay no, porque está tan delgadito, hay que darle de comer porque está desnutrido. O sea, esa es como la imagen que uno tiene, ¿no? Si está gordito, está saludable. entonces los abuelitos, las abuelas de hace Abuela. muchos años, a los muchachos de hoy en día les dicen, no, coma, amigo, que es que coma cuando hay, porque cuando no hay. Porque cuando no haya, mejor dicho, no puede comer. Entonces, obviamente, y eso está en parte, digamos, que es una mala cultura, ¿sí? Porque asociamos el estar llenito, o sea, el estar pochito, robusto, como le dicen los abuelitos, es bien, ¿sí? Pero sabemos que no es solamente también cómo verse, sino cómo está por dentro las arterias, cómo están las venas, ¿sí? Sabemos que las grasas, ¿sí? Los triglicéridos, se quedan la placa que se vean en las paredes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, nosotros decimos, lo que vemos estéticamente, bueno, la persona puede estar gorda o estar flaca, ¿sí? Pero hay personas que metabólicamente procesan más rápido las grasas, ¿sí? Pero hay otras personas que no, y si usted la ve flaca, y usted la ve que comen y comen y comen. Y no, sí, ¿por qué? Y resulta que eso no solamente es lo que nosotros vemos, sino que a usted a la hora que le hagan un angiotac o le hagan una revisión, va a saber que tiene placas de grasa o ateroma, se llama eso, que limitan el flujo sanguíneo. Y por eso hay población más joven hipertensa, población más joven con diabetes, que son enfermedades crónicas no transmisibles, ¿sí? Son las enfermedades que se asocian a la rutina y el momento en el que nosotros estamos trabajando, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a nivel físico, entonces la persona empiezan a correr, a trotar, y eso permite que haya una mejora en toda su calidad de vida. Pero la alimentación nunca la podemos dejar De lado. Pero también otra cosa que no tiene la gente en cuenta, Juan David, es que no solamente la grasa es lo que aumenta el consumo, la ingesta de grasa es lo que aumenta el peso corporal, sino también el azúcar. El azúcar es lo que está dañando la sociedad en sí en términos de bienestar, de salud. ¿Por qué? Porque ahorita todo lo que comemos es ultraprocesado. Entonces, en toda parte hay azúcar, esa es la trampa. La gente piensa que solamente le quito el azúcar con el que endulzo el tinto o la bebida y ya me estoy salvando. No, el azúcar también está en los carbohidratos, ¿ya? En los alimentos procesados, las galletas, los panes, todo lo que consumimos a diario y que compramos en el supermercado también nos está engordando, nos está llevando a ese sobrepeso. Que uno creería que es eso, no, ay no, si me tomo una Ajá. gaseosa, pero si me como el pan, eso no me va a engordar. Si me como una galleta, eso no me va a... Pero si me tomo la azúcar así, ¿qué me pasa, no? Yo no consumo azúcar refinada, pero tal vez muchos carbohidratos y eso Exacto. también está siendo una carga para el cuerpo. Ahora, la tecnología ha ayudado mucho, pero también ha dado a que la persona entienda a ponerse cómoda, confortable, ¿sí? Y no quiera moverse. No quiera. Ejemplo, los domicilios, cuando la gente se iba a desplazar, entonces el transporte ahora todo es más dinámico, usted pide, él llega a la casa, ¿sí? Pero, por ejemplo, entonces, eso ha ido mejorando la calidad de vida en unas partes, pero también es necesario que la persona cree una cultura de actividad física. Sí, la OMS recomienda que uno haga de 3 a 5 veces en el día hacia 30 minutos de actividad física de moderada a intensa, ¿sí? Ya sea que usted camine, ya sea que usted trote, baile. Si es que la gente dice, es que tengo que hacer ejercicio, pero hay muchas formas en las que puede hacer ejercicio. ¿A usted le gusta bailar? Baile, ponga una rocola en la casa. La idea es no quedarse quietos, Sí. o sea, no, ay, no tengo que estar en un gimnasio, No, sino generar sí, movimiento. Sí, pero de acuerdo a la necesidad. Ahora, cuando uno ya va a empezar a ir a un gimnasio, a un box, a alguna otra, tiene que saber que eso tiene que ser planeado, ¿sí? Y estructurado, ¿sí? Es que actividad física, el concepto de actividad física es actividad que requiera un consumo, ¿sí? Todo movimiento, entonces ya sea moverme aquí. Cuando ya paso de eso a ejercicio, el ejercicio es planeado, estructurado y planificado. Entonces, por eso usted en un gimnasio, usted le dan una rutina de lunes a sábado, ¿sí? Que tiene que hacer pecho, esto y lo otro. O ya sea que usted vaya a un funcional, o ya vaya a hacer una clase de baile. Les dice, muchachos, vamos a hacer un calentamiento, vamos a hacer un siguiente, porque es planeado y estructurado, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ya empiezan entonces las personas que son sedentarias y empiezan a ir a un gimnasio, entonces tiene que empezar suave, que empiezan trotando, que empiezan caminando muy suave, que empiezan haciendo ejercicios libres para que primero aprenda una técnica,
¿sí? Y el cuerpo se vaya adaptando de a poco, de a poco. Con respecto a lo que hablábamos de cómo el sobrepeso afecta el sistema locomotor, y hablábamos de que afectaba, pues que uno lo relaciona como en las rodillas, que es lo que la gente siempre se Sí. queja de las rodillas, pero también decíamos que no solamente afecta las rodillas, ¿no? Afecta muchísimo más, y hablábamos de que afecta también la parte muscular. ¿Cómo afecta eso y cómo yo me voy dando cuenta, aparte pues de que me voy viendo rechonchito, que eso se está viendo afectado? Bueno, la pérdida de masa muscular es evidente porque hay gente que piensa que solamente los que pierden masa muscular son las personas mayores, no, el adulto mayor es el que pierde masa muscular, pero ¿qué pasa? Que cuando usted no trabaja los grupos musculares, pues se van atrofiando, órganos que no se trabaja, se atrofia. Entonces, ¿qué pasa allí? La persona que tiene sobrepeso u obesidad, y si es una obesidad mórbida, va a tener un bajo nivel de masa muscular. Entonces, por eso es importante, como dice Juan David, empezar de menos a más. Empezar con actividades físicas de menos impacto, ir paulatinamente aumentando a medida que la persona va ganando como esa fortaleza exactamente a nivel cardiovascular. Entonces ya vas a empezar a trabajar tus grupos musculares y a fortalecer todos tus grupos musculares. Y por eso lo que tú dices es muy cierto. Por ejemplo, dicen, no, es que yo estoy gordo, tengo obesidad, lo que sea, y me pongo a correr, a trotar y a hacer esto. O sea, asocian el disminuir porcentaje de grasa con hacer resistencia cardiovascular. Los estudios comprueban de que cuando se hace ejercicio de fuerza, el ejercicio de fuerza requiere más consumo energético y por eso esa grasa se toma también como parte de energía, ¿sí? Entonces, en un programa de disminución de peso, todo eso, siempre tiene que haber ejercicio de fuerza, ¿sí? Pero no es que uno dice fuerza y levanto 20 kilos Sí, las acá, pesas ¿sí? ahí, ¿no? Entonces, la fuerza tiene diferentes tipos. Entonces, está fuerza resistencia, ¿sí? Está la fuerza potencia y la fuerza explosiva. La que utilizan los deportistas de trote, de rápido, cosas que son de mucha velocidad y rápido y saltos, eso es la fuerza explosiva. La potencia es la que asocia al movimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando ya empiezan a agregar una que otra mancuerna, una cinta elástica, ¿sí? Es necesario que, o con autocarga, es que ya solo pesar, Total. el solo peso ya es una carga, lo que yo te decía. El solo levantar los brazos para una persona con sobrepeso ya es una carga. Entonces, aumentarle esa carga ya causaría una lesión, ¿sí? Entonces, por eso es necesario que no solamente se haga resistencia cardiovascular, sino que se haga fuerza y que se trabaje coordinación y se trabaje equilibrio y flexibilidad. O sea, en un programa de disminución de peso siempre tiene que estar eso, ¿sí? Obviamente, darle cabida siempre a la resistencia y a la alimentación y a la parte emocional y mental, ¿sí? Esa parte me parece súper interesante, Sí. en cómo afecta también ese sobrepeso en la parte emocional y mental, ¿no? Ujú. Eso es, me parece que también es como, no es solamente lo que veo físicamente y el tal vez es que no me quedó la ropa o algo así, sino que eso debe traer muchas consecuencias para la persona que tiene sobrepeso. Porque de por sí hay muchos síndromes asociados a la ansiedad, ¿no? Entonces, la ansiedad por comer, la ansiedad por esto, si no estoy haciendo nada, entonces el ocio, quiero comer unas papitas o esto. Y como eso estimula hormonas de placer, serotonina y dopamina, entonces la persona sigue comiendo, ¿sí? Y ya no sigue comiendo, sino que ya es tragar, porque ya no se mastica ni nada. Resulta que la persona cuando tiene grasa, ¿sí? Que es estilo pera, ¿has visto la pera y la manzana? ¿Sí? El estilo manzana, ¿sí? Es la grasa que se da a nivel abdominal y hace mayor compromiso visceral y es la que está más asociada a enfermedades como hipertensión y diabetes, ¿sí? Entonces, cuando hay un tipo de esa grasa, la persona tiene bastante tejido adiposo que hace presión en las vísceras y a la hora de dormir permite que el diafragma baje bien y no pueda respirar. Entonces hace una apnea, ¿sí? ¿Sí? Del sueño. Entonces por eso no tienen sueño porque se despiertan porque se están ahogando. ¿Sí? O sea, no pueden conciliar el sueño, ¿no? Se interrumpe la respiración a lo que están durmiendo. Sí. Y eso afecta
en esa parte. Y, obviamente, y si afecta el sueño, entonces afecta todo. El Y proceso, por eso pues. no quieren hacer ejercicio al día No, y siguiente. algo importante que se interrumpen los ciclos metabólicos, se llaman ciclos circadianos, que es cuando tu cuerpo, o sea, digamos que cada órgano del cuerpo tiene un horario de mayor acción, por decirlo así. El hígado, digamos, hay estudios clínicos que lo comprueban que el hígado te actúa de cierta hora hasta cierta hora, 3 de la mañana, 6 de la tarde. Entonces, si usted tiene insomnio, se va a alterar ese ciclo metabólico del hígado y de otros órganos vitales, y eso también conduce a que haya un mal metabolismo de los alimentos. Otra duda que tengo y es el tema de cuando una persona tiene sobrepeso por un problema de salud, como lo puede ser la tiroides, ese problema de sobrepeso, ¿cómo se puede tratar? Si la hormona está disparada constantemente, ¿la persona tiene la posibilidad de perder ese peso y estar en ideal o es difícil por... No, nada es difícil, como decía Juan David, depende del paciente. Obviamente tiene que haber la asesoría de los profesionales adecuados. Desde un médico endocrino tiene que estar acompañando ese proceso, y desde la fisioterapia, pues me imagino que también hay, sí, un plan específico de ejercicio, y desde la parte de nutrición, de alimentación, para que esa persona, ya sabemos que del naturismo entendemos que el hipotiroidismo es metabolismo lento. Entonces, todo lo que indica metabolismo lento indica inflamación. ¿Ya? Entonces, la dieta de esa persona tiene que estar basada en desinflamar ese organismo que está inflamado. Entonces, lo primero, dejar alimentos procesados, que es lo que en sí a todos deberíamos hacer, no solamente las que padecen hipotiroidismo. Dejar alimentos procesados, evitar el exceso de consumo de carnes rojas, ¿ya? Que también generan procesos inflamatorios a nivel articular, osteoarticular, que es importante saber eso también si vamos a iniciar un plan de alimentación y de ejercicios. Y pues complementar, asesorarse de los especialistas adecuados para poder iniciar ese proceso de pérdida de peso, que, como te digo, no es imposible, sino que es cuestión de cambiar y desarrollar hábitos saludables. Que la gente piensa que eso es imposible, ¿no? Pero no, no es que sea imposible, sino que es cosa de disciplina. No, y de por sí, pues, hay una desventaja, ¿no? Que ya es un compromiso ya de base, una patología de base, que es el hipotiroidismo. Sin embargo, no, la persona no puede como que solamente excusarse en eso, ¿sí? Porque es que ya al tener un compromiso, ya una enfermedad o que algo, dice, no, es que yo ya, y si da la parte mental, ¿no? Dice, no, es que yo sí tengo hipertensión. O sea, cualquier enfermedad que esté asociada, ya la persona entonces se desahucia. Y se limita, ¿no? No, es que yo ya lo tengo, no puedo hacer nada, si hago ejercicio no me va a funcionar, si como saludable no me va a funcionar, entonces pues me quedo así. Por eso yo siempre digo que no hay una, o sea, una sola área en la que uno trabaja, ¿sí? Somos ser humano, el ser humano no es solamente un músculo, un hueso, ¿sí? Es todo, mente, alma, cuerpo y espíritu, ¿sí? Entonces, por eso yo siempre hago alusión a todos, a las remisiones, a que el paciente tenga atención por psicología, por fisiatría, por medicina interna, ¿sí? ¿Cómo están esos electrolitos? ¿Cómo están esos gases? ¿Cómo está el hemograma? ¿Sí? El paciente tiene que conocer todo. ¿Por qué? Porque es que hay cosas que desconocemos de nuestro organismo que puede estar afectando no solamente nuestro metabolismo, sino nuestra parte a la hora de mover y hacer ejercicio, o a la hora de por qué te lesionas tanto. Decimos que entonces una persona obesa no es imposible de manejar, y las partes que se ven afectadas internamente también se pueden solucionar, por decirlo de alguna forma. No es como que, ay, no soy obeso, ya no puedo, o si bajo de peso el resto de cosas ya están afectadas y van a quedar ahí. Con un proceso adecuado se logra tanto la pérdida de peso como también como acomodar, por decirlo de alguna forma, toda esa parte de nuestro organismo, ¿no? Sí es posible. Y el factor emocional, como decía Juan David, es importantísimo, es clave. La autoimagen corporal es importantísima, cómo yo me percibo y cómo me quiero ver, ¿ya? Entonces, hay personas que se castigan mucho, porque lastimosamente vivimos en un mundo donde si usted no es delgado, no tiene ciertas medidas, no encaja. Entonces, no es eso, es hacerlo por mí, por mi bienestar, por mi salud, por vivir más años, ¿ya? Que eso es lo más importante. Es el concepto corporal que tiene. Exactamente. ¿Sí? En teorías de psicomotrices, ¿sí? Está algo que se llama el esquema corporal y el concepto corporal, ¿sí? Entonces, por ejemplo... ¿Cuál es la diferencia? Ahí, por ejemplo, en todo lo que es las enfermedades del comportamiento y enfermedades mentales, ¿sí? Se altera lo que es el concepto corporal.
¿qué es el concepto? Lo que es la idea que tengo yo de mi cuerpo. Entonces, por ejemplo, yo me veo en el espejo y me veo re gordo o me veo re flaco, ¿sí? Pero mi esquema, sí, es lo que mi ya cerebro conoce cómo estoy. Entonces, mi esquema corporal es lo que en verdad mi cuerpo está, ¿sí? A diferencia de lo que yo tengo de la idea, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé si has visto la película que dicen las 7 personalidades, ¿sí? ¿Fragmentado? Fragmentado. ¿sí? sí. Entonces, por ejemplo, hay varias personalidades y una personalidad tiene una enfermedad que no tiene la otra. Ajá, Tiene ajá. un compromiso que no tiene la otra. Lo que pasa es que a nivel psicomotor, tú tienes una idea y si esa idea está ahí, no la va a cambiar nadie. Además de ti. ¿Por qué? Entonces, nos contaba una vez un compañero que él decía, es que yo tengo pacientes que son así, flaquitos, y entran a de la puerta de lado. Porque si es que estoy muy gordo y no quepo por ahí. ¿Verdad? ¿Sí? Eso puede Entonces, suceder. Sí, claro. porque es una idea distorsionada de lo que está en mi cuerpo. ¿Sí? El esquema corporal es lo que es, o sea, lo que sí, realmente sí. es y lo que pues los Sí. demás podemos Sí. percibir. Y ya el concepto Concepto corporal es lo que yo veo y puede ser una idea errada. Sí. O sea, puede Y por ser, eso en psicología es lo que ellos trabajan. Y nosotros en fisioterapia nos encargamos de que el esquema corporal le muestre a la persona, vea, usted está así. ¿Por medio de qué ejercicios de equilibrio, de coordinación, de ideas, ¿sí? De movimiento, ¿sí? Porque es que el cerebro es uno de los órganos que más fácil es de engañar y más fácil se puede engañar. ok. Ese me pareció muy interesante, el tema del concepto y lo que realmente pasa, que también es interesante trabajarlo desde la parte de la psicología y que ustedes también lo hacen la parte ya de la terapia, pues para desaparecer del fisioterapeuta para eso. Me parece muy interesante el tema, estuvo chévere, hablamos de todo un poquito del tema de la obesidad. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por el conocimiento de ustedes dos es muy, muy, muy interesante. Muchas gracias por ese acompañamiento. Esperamos tener muchos más podcasts así muy interactuar y tener preguntas de las personas que tengan dudas, que a veces uno habla de técnicamente que la persona queda como que bueno, ¿y eso qué es? Entonces la idea siempre es que las personas puedan comprenderlo y explicarlo de la forma más sencilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado en nuestro primer podcast Hablando a lo Natural. Ahora vamos a dar tus redes, Juanda, que nos des tus redes sociales, que nos digas cómo te encontramos, porque Juanda las redes las mueve súper chévere, muy full, y aparece dándonos siempre tips y cositas muy chéveres gratis, que es lo mejor, nos gusta lo gratis y en las redes lo encuentran gratis. Pues pueden seguirme en redes como juanda.oficio, ya sea en Instagram y en TikTok, ¿sí? La idea es que por medio de las redes me gusta mucho educar, ¿sí? Sobre ejercicios de postura, tips de cómo moverse, tips de qué posturas a la hora de dormir, ¿sí? Posturas a la hora de levantarse, posturas para mejorar, ¿sí? Porque te dicen, haz esto, pero no te dicen el por qué, ¿sí? Entonces es necesario siempre que la persona sea educada. Hay muchos temas que están muy interesantes y que nos gustaría para próximos videos. Erika, muchísimas gracias también a ti. A Erika ya la conocemos, ya la tenemos acá con nosotros, que eso nos da mucha felicidad. Recuerden también por nuestras redes sociales y nada, esperamos que les haya gustado mucho este podcast y tener muchísimos más para ustedes. NT Labs.